Fantasía Fiel es patrocinado por Velatores Publishing, trayendo al mundo historias que perduren por siempre. De momento solo es una teoría, pero creo que Rebecca está sembrando el terreno para ampliar mucho más su mundo. Ya conocemos a los dragones dominando el cielo, también conocemos a los grifos, que son los más rápidos en tierra. Y aquí sí me surge una teoría bastante interesante. Si Rebecca está llamando tanto la atención sobre un océano inexplorado donde desaparecen embarcaciones, tal vez es porque esté preparando la introducción de Hola y bienvenidos a Fantasía Fiel, el podcast donde hablamos de todas las cosas de fantasía. Soy J.C. Ramírez y hoy estaremos analizando en profundidad los capítulos 12 al 14 de Alas de Onix. Pero antes, una pequeña advertencia. Este episodio contiene spoilers de los 3 libros de la saga, como también toda la información que hemos recibido de Rebecca Yarros durante entrevistas. También usamos lenguaje adulto, así que procede con precaución. También quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial para Valeria, Saraji, Me Da Igual, Raquel, Alexandra y Gila Maya. Para todas ellas, muchas gracias por dejar sus comentarios en Spotify y YouTube. Y ahora, sin más vacilación, comencemos con el capítulo 12 de Alas de Onix y comenzamos con el epígrafe. Tal vez te enfades por no haberte despertado para despedirme, pero si lo he hecho así, ha sido tan solo porque ya no confío plenamente en que sea capaz de separarme de ti. Correspondencia recuperada entre Su Excelencia el Teniente Xaden Ryerson, 16º Duque de Tyrendor, y la cadete Violet Sorangel. Y este es uno de esos epígrafes que lo único que quiere dejar claro es qué tan grande es el amor que siente Xaden por Violet, incluso ahora que está en una fase en la que se supone que está perdiendo su alma. Él la sigue amando más que nunca, y esto puede ser otra pista acerca de qué tan diferente es Xaden como Vennen. Y comenzamos el capítulo con Violet diciendo ¡Oh! Mientras Xaden la besa con una pasión que hacía mucho tiempo que ella no sentía. No es un beso tranquilo, es un beso desesperado, cargado de deseo, como si necesitase sentir que Violet está realmente allí. La besa en los labios, en el cuello, en todos esos puntos débiles que sabe que la vuelven loca, y Violet responde exactamente de la misma manera. Ella siente que Xaden la desea con todas sus fuerzas, que en ese momento a él no le importa nada más que tenerla cerca. Violet le dice que lo necesita, y Xaden le responde que él también la necesita a ella. Violet le dice que ella está allí, que está con él, pero entonces Xaden se detiene de golpe, da un par de pasos hacia atrás y le confiesa que por un momento pensó que no sería así. Xaden le dice que ni siquiera Sagael le contó lo que había ocurrido. Fue Kraft quien se lo dijo a Garrick y Garrick terminó contándoselo a él. Xaden admite que estaba furioso, pero no por enfadado, sino porque estaba aterrorizado al pensar que Violet había entrado en territorio Vennen sin las protecciones y completamente sola. Violet puede ver el miedo reflejado en su cara mientras le hace esa confesión. Ella intenta justificarse diciéndole que era la decisión que habían tomado y que él habría hecho exactamente lo mismo. Xaden alza la voz y le responde que eso ya lo sabe. En ese momento las sombras comienzan a extenderse por toda la habitación de una forma que Violet nunca había visto. Pero entonces Xaden baja la voz y mucho más calmado vuelve a repetir que sí, que ya lo sabe. Pero le explica que lo que sintió iba mucho más allá de la ira o del miedo. Era impotencia. La impotencia de no poder estar allí para protegerla. Xaden le confiesa, si hubiera podido estar a su lado en ese momento, habría matado a cualquier cosa que se hubiera interpuesto entre ellos, sin ninguna excepción. Violet intenta rebajar la tensión, diciéndole que él jamás mataría a civiles inocentes, pero Xaden le responde que, si hubiera estado allí,
habría drenado toda la tierra que hiciera falta para mantenerla con vida. También le dice que sabe perfectamente que Violet puede arreglársela sola, y de hecho él está orgulloso de lo que hizo intentando salvar la familia de Maren, pero admite que algo dentro de él se ha roto. Se señala la cabeza y luego el corazón, mientras dice que ya no puede volver a ser el mismo. Violet intenta animarlo, recordándole que acaba de demostrar un enorme control. Si realmente hubiese perdido el control, nunca habría sido capaz de detenerse mientras la estaba besando. Pero Xaden le responde que un beso nunca será suficiente para ninguno de los dos. Él conoce muy bien el cuerpo de Violet y sabe lo que quiere mientras la besa. Lo nota en sus labios, en cómo cambia el color de sus ojos mientras ella arde en deseo. Y algo que me parece muy curioso con esto es que no es la primera vez que Rebecca hace una mención del color de los ojos de Violet, cambiando de color. Y aún no me queda claro si es porque Violet simplemente tiene ojos de color avellana que cambian de color según la luz, o si esto está relacionado con Andarna, porque ella también cambia de color al ser una írida, y puede que esto sea una pista más acerca de qué tan profunda es la conexión entre Violet y Andarna. Xaden sigue hablando y dice que los dos saben que siempre querrán ir un paso más allá, y le pregunta qué ocurrirá cuando no puedan tener nada más que un beso. Violet le responde que no le importa, que aceptará cualquier versión de él mientras puedan seguir juntos. Lo único que le pide es que no se dé por vencido, porque ella no va a dejar de buscar una cura. Xaden le pregunta si de verdad cree que podrá encontrarla. Violet le responde con total seguridad que sí, que no piensa perderlo y que tampoco va a permitir que él se pierda a sí mismo. Xaden le dice que ya no puede salir más allá de las protecciones. A pesar de ser uno de los jinetes más poderosos de Navarre, fuera de las protecciones también sería uno de los más peligrosos. Violet comprende perfectamente lo que eso significa. Aprovechando la conversación sobre jinetes poderosos, Violet cambia de tema y le pregunta directamente si Garrick es un manipulador de distancias. Xaden guarda silencio durante unos segundos antes de admitirlo. Después le pregunta si le molesta que nunca se lo hubiera comentado. Y esto es algo que de verdad me molestó mucho la primera vez que leí Alas de Onyx, porque durante Alas de Hierro, cuando Violet estaba intentando adivinar el segundo sello de Xaden, el ser un manipulador de distancias fue algo que salió, pero él lo negó diciendo que no ha habido uno de esos en más de 100 años. Y cuando yo especulaba acerca de quién podría ser un manipulador de distancias, nunca pensé que pudiese ser Garrick, porque Xaden dijo esto y también le dijo a Violet que él nunca le ha mentido a ella. Pero en esa ocasión, él le mintió y sin necesidad. Y no porque estaba protegiendo a Garrick, porque si él hubiese dicho no soy un manipulador de distancias, él seguiría diciendo la verdad y el secreto de Garrick seguiría a salvo. Entonces, ¿cuál fue esa necesidad de decir que no ha habido un manipulador de distancias en siglos? Violet le responde que no. Ella no espera que revele los secretos de sus amigos, pero hay algo que le resulta muy curioso. Durante mucho tiempo ha tenido la sensación de que todos los marcados poseen segundo sello. Xaden tiene 2, Garrick tiene 2, y durante la batalla de Rison está convencida de que vio a Lian manipular hielo. Xaden confirma que también era cierto. Violet entonces le pregunta que cómo es posible que todos los jinetes con la reliquia de la rebelión hayan desarrollado un segundo sello. Xaden le explica que fueron sus propios dragones quienes los eligieron con esa intención. Sabían que estaban formando un pequeño ejército para enfrentarse a una guerra mucho mayor y quisieron darles todo el poder posible dándoles 2 sellos, lo que deja claro que tampoco les importa a los dragones las reglas de los humanos, porque los jinetes toman los nombres de los dragones que se vinculan con ellos
precisamente para evitar este tipo de situaciones. Pero los dragones pueden simplemente cambiar el nombre para vincularse con un jinete que es familiar de su jinete anterior, engañando este sistema. Pero Violet todavía tiene algo más que confesar. Le pregunta primero cuánto le contó Garrick sobre lo ocurrido fuera de las protecciones. Xadan le responde que prácticamente nada, solo lo que aparecía en el informe oficial. Violet le explica que precisamente fue ella quien le pidió a Garrick que omitiera cierta información, porque no quería provocar el pánico sin estar completamente segura de lo que había visto. Pero ahora sí lo tiene claro, y le dice que los Venom también tienen sellos, y la Venom con la que luchó allí afuera era capaz de manipular rayos exactamente igual que ella. Y esto es algo que también me parece curioso, que en más de 600 años de historia, ningún jinete de Navarre ha visto a un Venom usando un sello o haber escuchado algún comentario de los pilotos hablando de cómo los Venom pueden desarrollar sellos también. Pero supongo que es también para mostrar qué tan hermético ha estado el reino de Navarre al no querer saber nada acerca de los Venom. Xadan frunce el ceño, pero en ningún momento pone en duda su palabra. Simplemente la mira y le pregunta: ¿qué más omitiste en el informe? Ha pasado una semana desde la conversación entre Violet y Xadan. Ella nos cuenta que poco a poco Basgaiath ha vuelto a una especie de rutina. Resulta curioso porque el reino sigue en guerra, pero dentro de la academia las clases continúan como si la vida tuviera que seguir adelante. Vuelven las clases de física de CSJ, aunque ahora con un profesor nuevo, porque Grady está demasiado ocupado organizando el pelotón de búsqueda. También regresan matemáticas y magia. La única asignatura que todavía no ha comenzado es historia, ya que siguen esperando la llegada de los cadetes de ceniza. Y aquí hay un detalle que me llamó bastante la atención. Violet comenta que cuando lleguen los cadetes de Cenizen, los dormitorios de Basgaiath estarán prácticamente al límite de su capacidad. Esto nos da una idea muy clara de la cantidad de dragones que han dejado de vincularse con jinetes durante el último siglo. Y este es un tema que Rebecca sigue mencionando una y otra vez a lo largo de la saga. Cada vez hay menos vínculos entre dragones y humanos, así que evidentemente hace aproximadamente un siglo ocurrió algo que cambió por completo esa relación. Los dragones dejaron de considerar tan importante vincularse con un jinete, y creo que esa es una de las preguntas que debemos seguir teniendo muy presentes, porque tarde o temprano Rebecca tendrá que contarnos qué ocurrió realmente. Cambiamos de escena y vemos a Violet junto a Imogen cuando reciben la correspondencia del día. Entre las cartas hay una de parte de Garrick. Violet le pregunta a Imogen si esa carta es realmente para Imogen, que puede que se la hayan dado a ella por error. Imogen pone los ojos en blanco y le responde con ironía: claro, porque Garrick me escribe a mí. Pero al abrir la carta, la expresión de Violet cambia por completo. Reconoce inmediatamente la letra de Xadan y no puede evitar sonreír. Sin embargo, esa sonrisa desaparece casi tan rápido como llegó cuando empieza a leer el contenido. Violet: anoche combatimos en Feurán. Acudimos porque estaban atacando a civiles. Lamento tener que retrasar mi regreso, pero necesito descansar. Estoy al borde de una sobrecarga. Las vidas que salvamos han valido la pena, y Garrick ya ha informado a los líderes que permaneceré aquí recuperándome hasta nuevo aviso. Llewellyn me representará si surge alguna reunión de emergencia. Fuera de las protecciones, la situación es mucho peor de lo que imaginábamos, aunque creo que he encontrado una forma de evitar futuras sobrecargas. Por cierto, ¿soy yo o mi almohada huele a ti? Con cariño, Xadan. Violet termina de leer la carta, pero en lugar de quedarse tranquila, se preocupa todavía más. Ella sabe que Xadan le está ocultando parte de la verdad. No cree que se haya quedado únicamente porque haya abusado de su sello y necesite descansar. Imogen llega exactamente a la misma conclusión y le dice que probablemente Xadan se ha quedado allí porque no quiere que nadie en Basgaiath vea sus ojos rojos. Violet no responde, pero sabe que Imogen tiene toda la razón.
Violet no puede quitarse la carta de la cabeza. Saber que Xaden ha vuelto a canalizar la deja todavía más intranquila. En su mente no deja de imaginarlo encerrado en aquella habitación, ocultándose para que nadie descubra el color de sus ojos. Mientras tanto, Violet continúa caminando por los pasillos junto a Imogen. Después de unos segundos de silencio, Imogen rompe el silencio y le pregunta si está completamente segura de querer hacer esto. Violet responde sin dudarlo: sí. Tiene que intentarlo, tiene que explorar todos los caminos posibles. En una situación como esta no puede permitirse descartar ninguna opción, por remota que parezca. Las dos continúan descendiendo por los pasillos de Basgiath mientras se dirigen hacia su destino. Violet le devuelve la pregunta a Imogen y le dice si ella está segura de querer hacer esto. Después de todo, ha pasado toda la noche patrullando y apenas ha dormido. Pero Imogen le responde con una sonrisa que podría hacer esto con los ojos cerrados. Mientras continúan caminando, Imogen le pregunta cómo va el pelotón de búsqueda que está organizando Grady. Violet le explica que la reunión será la semana siguiente y que, por ahora, él sigue reuniendo toda la información posible para decidir dónde comenzar la búsqueda de la séptima estirpe de dragones. Sin embargo, apenas le cuenta nada. Lo único que le ha enseñado es la lista de los jinetes que participarán en la misión. Violet comenta que el único nombre que reconoce es el de Aura Van Heaven. Y lo curioso es cómo la describe Grady. Según él, es una compañera completamente fiable, de su misma edad y una de las manipuladoras de fuego más poderosas del cuadrante. Imogen no se lo puede creer y le pregunta si Grady también sabe que hace apenas un mes Violet intentó fulminarla con un rayo. Violet responde que seguramente lo sabe y que probablemente le dé exactamente igual. Violet también le cuenta que Grady ha intentado averiguar cualquier pista sobre la séptima estirpe de dragones. Incluso envió a su dragón para intentar sonsacar la información a Andarna. Imogen le pregunta cómo se lo tomó Tern, y Violet no puede evitar sonreír. Tern le arrancó alrededor de una docena de escamas del cuello, mientras que Andarna le dejó varias marcas de dientes en la cola. En ese mismo momento, Andarna interviene mentalmente y le dice a Violet que la próxima vez piensa arrancarle todavía más escamas para hacerle otra armadura a Violet. Violet le responde con un educado gracias, pero no gracias. Mientras tanto, Imogen se muestra completamente satisfecha con el resultado y dice que después de todo, a esa dragona ya le hacía falta que alguien le diera una lección. Finalmente llegan hasta uno de los pasillos que conducen a las celdas. Allí se encuentran Emery y Heaton, que están entretenidos jugando a las cartas mientras hacen guardia. Emery ve aparecer a Imogen y le pregunta si también ha traído a Sorrangel con ella. Imogen responde con toda naturalidad que obviamente. Emery bromea diciendo que tiene la sensación de que Imogen siempre aparece precisamente cuando a ellos les toca el turno de vigilancia. En ese momento, Heaton deja caer una carta sobre la mesa y vuelve a ganar la partida. Emery protesta diciendo que tiene una suerte sobrenatural, pero Heaton simplemente se encoge de hombros y responde que tiene a Sanal de su parte. Y aquí tengo una pequeña duda. No sé si Rebecca simplemente está escribiendo esto como una conversación casual entre jinetes o si está dejando otra de esas pequeñas semillas que luego terminan teniendo importancia. De momento no tenemos suficiente información para sacar una teoría, pero es una frase que me gustaría dejar apuntada por si vuelve a aparecer más adelante acerca de la suerte sobrenatural de Heaton. Imogen les explica que necesitan hablar con el prisionero. Heaton les abre la puerta y les pide que se den prisa porque dentro de poco llegarán Marhan y Nolon para continuar con el interrogatorio, aunque reconoce que, siendo sinceros, Jack nunca les dice absolutamente nada. Violet entra primero en la celda, pero apenas cruza la puerta se queda completamente inmóvil. Imogen incluso llega a chocar con ella por detrás. Jack Barlow está encadenado contra la pared, completamente demacrado. Los muros han perdido todo el color y él está con el rostro apoyado en el suelo. Al darse cuenta de que Violet ha entrado, ni la mira.
Le pregunta qué se le ha perdido allí, Sorrangel. Violet va directa al grano y le responde que ha venido a proponerle un trato. Jack se ríe y le pregunta si de verdad cree que después de todos los interrogatorios que ha soportado, será precisamente ella quien consiga hacerlo hablar. Entonces Violet saca de uno de sus bolsillos un medallón con poder. En cuanto Jack lo ve, sus ojos se quedan completamente clavados en él. Violet le explica que contiene suficiente poder para alimentarlo durante aproximadamente una semana. Jack responde inmediatamente que eso no basta para devolverle toda su fuerza. Violet le deja claro que tampoco pretende ayudarlo a escapar. Lo único que quiere son respuestas. Pero Violet todavía tiene otra carta que jugar. Además del medallón, coloca frente a él un pequeño vial con extracto de naranja, algo que sería letal para Jack y más en su estado. Después le dice que la decisión es completamente suya. Puede alimentarse o puede morir. Jack permanece unos segundos en silencio antes de preguntar cuántas preguntas quiere hacerle. Violet responde que por ahora solamente 4. La primera es muy sencilla. Le pregunta si los Venom pueden sentirse entre ellos. Y esta pregunta es una de prueba para saber si Jack está siendo sincero, porque Violet ya conoce la respuesta gracias a Seidan. Jack le explica que todos los iniciados pueden percibirse entre sí. Todavía no son capaces de ocultar su presencia, y eso permite que un Venom de mayor rango, como los sabios o los Maven, puedan encontrarlos fácilmente para entrenarlos. La respuesta de Jack no termina ahí. También le explica que los iniciados y los Asin son fáciles de detectar porque todavía no pueden ocultar su presencia, pero añade que el gran salón podría estar lleno de sabios o incluso de Maven, y ninguno de ellos sería capaz de darse cuenta, ni él ni tampoco los jinetes. Y esta frase me hizo detenerme un momento porque obviamente Rebecca Yarros no la ha escrito por casualidad. Si un sabio o un Maven puede mezclarse entre los jinetes sin que nadie los detecte, entonces la pregunta deja de ser si hay un infiltrado. La verdadera pregunta es: ¿quién lleva años infiltrado? ¿Quién ha estado canalizando en secreto todo este tiempo? ¿Y quién ha estado pasando información al enemigo? Yo creo que Rebecca nos está preparando para descubrir que uno de los personajes que ya conocemos lleva mucho tiempo siendo un Venom de alto rango. Y personalmente hay un hombre que cada vez me resulta más sospechoso: Kaori. Kaori siempre ha ocupado una posición muy peculiar dentro de la historia. Es el gran experto en dragones, siempre está rodeado de información privilegiada y además aparece una y otra vez en momentos muy importantes. Por ejemplo, fue uno de los profesores que presionó a Jack Barlow después de que Thern se vinculara con Violet, prácticamente burlándose de él y del pequeño dragón naranja con el que se vinculó. Sabemos que Jack terminó canalizando poco después, y aunque eso por sí solo no demuestra nada, sí resulta curioso visto con perspectiva. Pero hay otro detalle que siempre me ha llamado la atención. Durante uno de los juegos en Alas de Sangre, uno de los pelotones encuentra un documento con las fortalezas y debilidades de prácticamente todos los dragones en Basgiath. En su momento parecía simplemente algo aleatorio, pero ¿y si no lo es? ¿Y si Kaori estaba recopilando toda esa información para hacérsela llegar a los Venom? Al fin y al cabo, si la guerra termina enfrentando directamente a los dragones contra los Venom, conocer las debilidades de cada dragón sería una ventaja enorme. Y por último, su sello es el de crear ilusiones, algo muy útil para alguien que pueda ser un espía. ¿No les parece? Por supuesto, esto solo es una teoría. No tenemos pruebas suficientes para afirmar que Kaori sea un Venom, pero sí que creo que Rebecca acaba de sembrar una semilla muy importante. Si realmente existe un sabio infiltrado entre los jinetes desde hace años, Kaori reúne muchas características que, como mínimo, hacen que merezca la pena empezar a mirarlo con otros ojos. La respuesta de Jack deja a Violet bastante tocada. La posibilidad de que haya sabios o incluso Maven infiltrados en Basgiath
hace que por un instante se sienta aterrada, pero intenta que él no se dé cuenta y cambia rápidamente de tema. Violet le pregunta si un Venen necesita que alguien le enseñe a canalizar o si cualquiera puede convertirse por sí solo, pero Jack no responde directamente. En su lugar, le dice que deje de hacer preguntas que realmente no le interesan, que pregunte lo que de verdad quiere saber, que le pregunte cuándo se convirtió, cómo se convirtió o por qué únicamente sangran los iniciados. Y esta última frase me parece muy interesante. Jack deja caer que solamente los iniciados sangran, lo que implica que los Venen de mayor rango, como los sabios o los Maven, aparentemente no lo hacen. Y esto me recordó inmediatamente a una escena en Alas de Onyx que aún no hemos visto. Cuando Violet y Riddock viajan a una de las islas, hay un momento en el que un cocinero ataca a Riddock y le lanza un cuchillo. Violet está convencida de que el cuchillo impacta en su costado y sin embargo, cuando llega hasta él, Riddock le asegura que únicamente le ha atravesado la chaqueta y que a él no ha llegado a herirlo. En ese momento no le dimos demasiada importancia, pero después de leer esto, no puedo evitar preguntarme si hay algo más aquí. ¿Y si Riddock sí fue alcanzado? ¿Y si se quitó el cuchillo rápidamente y fingió que no había pasado nada precisamente porque no sangraba? Evidentemente esto es pura especulación. Ahora mismo no tenemos pruebas que digan algo más, pero creo que es una escena que merece la pena tener presente y que analizaremos con más detalle una vez que lleguemos allí. Violet insiste con su pregunta inicial y vuelve a preguntarle si alguien tiene que enseñarles a canalizar. Esta vez Jack sí responde. Explica que si la persona ya está acostumbrada a manejar la magia, como ocurre con un jinete o un piloto, realmente no necesita que nadie le enseñe. La magia ya está ahí. Lo único que tiene que hacer es decidir tomar el poder que siempre ha estado a su alcance. En cambio, si se trata de alguien que nunca ha tenido contacto con la magia, entonces sí necesita que un Vene le enseñe cómo hacerlo. Jack incluso llega a decir que ese poder siempre ha pertenecido a todo el mundo, que no es exclusivo de los dragones ni de los glifos. Después mira a Violet y le dice que ella lo considera el villano de la historia, cuando en realidad es ella quien está vinculada con dos de ellos. Y esto vuelve a ser algo que Rebecca lleva sembrando desde hace tiempo. Jack siempre presenta a los dragones como los verdaderos manipuladores de esta guerra. Siempre habla de ellos como si fuera quienes han ocultado la verdad durante siglos. Esto no significa que Jack tenga razón, pero sí significa que Rebecca quiere que, al menos por un momento, nos planteemos esa posibilidad, y como dice el dicho popular, cuando el río suena es porque piedras arrastra. Violet pasa entonces a la tercera pregunta. Quiere saber si Jack conoce cuál es el verdadero plan de los Venen, pero él no puede evitar reírse. Le pregunta si de verdad cree que alguien de primer año iba a conocer los grandes secretos de su organización. Y Jack le dice a Violet que eso ha sido una pregunta completamente desperdiciada. Solo queda una última pregunta. Violet decide utilizarla para preguntar si existe alguna forma de curar a alguien después de haber canalizado de la fuente. Pero Jack rechaza incluso la forma en la que Violet plantea la pregunta. ¿Curarnos?, responde con desprecio, como si ser un Venen fuera una enfermedad. Después le explica que ellos no necesitan ninguna cura porque para ellos lo que han conseguido es libertad. Han cambiado una parte de su autonomía a cambio de un acceso ilimitado al poder. Puede que Violet piense que eso significa perder el alma, pero desde su punto de vista, las emociones y los vínculos afectivos no son más que un lastre que impide alcanzar todo su potencial. Convertirse en Venen no los hace más débiles, los hace más fuertes. La respuesta de Jack deja a Violet completamente inquieta. Lo que más miedo le da no es que Xadan haya canalizado, sino pensar que puede que llegue un día
en el que deje de buscar la cura. Aún así, Violet cumple su parte del trato. Acerca el medallón y Jack lo agarra con desesperación. Cierra el puño y comienza a absorber toda la magia que contiene. Violet observa la transformación sin poder apartar la vista. Poco a poco el color vuelve a sus mejillas, las grietas de sus labios desaparecen y recupera parte de la fuerza que había perdido. Finalmente, Jack abre los ojos de golpe y las venas comienzan a palpitarle en las sienes antes de lanzarle de vuelta la aleación ya vacía. Jack le dice que vuelva cuando quiera. Violet le responde que lo hará dentro de una semana. Pero antes de marcharse, hay una última pregunta que necesita hacerle. Violet le pregunta por qué ha decidido responder precisamente a ella. Después de todo, Nolan y los demás también le habrán ofrecido acuerdos parecidos a este durante todos estos interrogatorios. Así que, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué con ella? Jack entrecierra los ojos y en lugar de responder directamente, le hace otra pregunta. Le pregunta cuando te encerraron en esta celda y te rompieron todos los huesos. ¿Le llamaste a gritos para que viniera a salvarte? Violet no entiende la pregunta. Entonces Jack se inclina ligeramente hacia adelante y continúa. Le pregunta si llamó a Seidan cuando la torturaron en la silla, cuando la sangre corría por los canales de piedra, porque él puede sentir todo ese dolor. Cada vez que se tumba en el suelo de la celda, ese sufrimiento le canta como si fuese una nana. Violet no puede evitar estremecerse, y es entonces cuando Jack le da la verdadera respuesta. Le dice que esa expresión que acaba de poner es exactamente el motivo por el que ha respondido a sus preguntas, porque disfruta viendo que todavía puede hacerle daño sin necesidad de tocarla. Pero Violet no está dispuesta a darle esa satisfacción. Violet se aleja y le responde que esa ni siquiera ha sido la única habitación donde la han torturado, que el dolor la lleva acompañando prácticamente toda su vida y que a estas alturas se ha convertido en un viejo conocido. Violet da un paso hacia Imogen y le dice que ya se pueden marchar, pero Jack todavía intenta lanzar un último ataque. Le pregunta qué le impedirá contarle al escriba favorito de Violet, refiriéndose a Marhan, que acaba de alimentar al enemigo. Imogen se acerca a él y le responde que es muy difícil hablar de algo cuando ya no lo recuerdas. Y en ese mismo instante, la sonrisa de Jack desaparece por completo. Y esto es algo que me parece muy curioso porque el sello de Imogen afecta a Jack, pero luego cuando Body trata de usar su sello en contra de Theophany, el sello de Body no funciona. Lo que me parece curioso porque aquí vemos que el sello de Imogen, un sello que no afecta físicamente a la persona, solo a sus memorias, funciona. Pero el sello de Body, que no afecta físicamente a la persona tampoco, sino el sello, no funciona con Theophany, lo cual me genera dos teorías. Pero ya hablaremos de ello cuando lleguemos a ese momento. Unos minutos más tarde, Violet e Imogen salen de las escaleras y al final del pasillo les están esperando Rhiannon, Redog y Sawyer. Al verles allí, Imogen se molesta y les pregunta que si ninguno de ellos saben hacer absolutamente nada por su propia cuenta. Y este es el final del capítulo 12. Pasamos al capítulo 13 y pasamos con el epígrafe. Con fecha 15 de enero, tras suspender 3 exámenes, Yesenia Nelwar ha sido apartada de la senda del adepto y privada de todas sus responsabilidades y sus sagrados privilegios. Pese a su objeción, a partir de ahora estará sujeta a las órdenes del profesor Grady tras recibir su más que autoritaria solicitud. Actas oficiales del cuadrante de escribas. Coronel Louis Marhan, comandante. Y este es uno de esos epígrafes que te explican dos cosas a la vez. Primero, el tipo de corrupción que hay en los escribas y de cómo cortan sus relaciones con quienes puedan estar con la revolución, lo cual resulta extraño porque en principio la gran pelea que había entre Navarre y Tyrendor
era que Navarre estaba negando la existencia de los Venom. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿por qué siguen con esa actitud de mantener a los de la revolución lejos de sus rangos superiores? Lo que me hace pensar es que están ocultando algo más. Y segundo, este epígrafe explica también rápidamente por qué veremos a Yesenia trabajando con Grady en este capítulo. Nunca estuve destinado a amar a un humano, pero cuando la vi, todo lo que creía saber sobre el cielo y el destino dejó de tener sentido. Nunca debí tocar la fruta prohibida, pero la tomé y la comí. Yo era el ángel más leal, el favorito del Creador, hasta que la perdí. Ahora me llaman el diablo, y el cielo entero arderá antes de que la pierda de nuevo. Memorias de Luzbel, una novela de fantasía oscura, libro 1 de la saga de Luzbel, ya disponible en Amazon. Comenzamos el capítulo con Reed diciéndole a Imogen que ellos sí saben respetar los límites y no han ido a molestar a Violet mientras jugaba a ser interrogadora. Imogen le responde con ironía: «Vosotros tenéis límites». Y seguidos les dice que ya que van a acompañar a Violet hasta los archivos, ella aprovechará para hacer otras cosas antes de la formación. Se despide de Reed con un saludo militar de broma y se marcha. Mientras empiezan a caminar, Violet les resume lo más importante del interrogatorio. Les explica, según Jack, podrían estar rodeados de Venom sin tener la menor idea. Incluso podrían haber sabios o Maven infiltrados en Basgaiath y nadie sería capaz de detectarlos. Violet cambia de tema y se fija en Sawyer. Se ha cortado el pelo, se ha afeitado y en general se ha arreglado bastante más de lo habitual. Rhydock y Ree empiezan a burlarse de él inmediatamente. Sawyer intenta defenderse y les responde que todos tienen una vida amorosa de la que podrían reírse. Ree con Tara, Violet con Seidan y Rhydock que va saltando de cama en cama como una rana. Rhydock suelta una carcajada y le responde: «Como una rana, eso es lo mejor que se te ha ocurrido». Y a partir de ahí, los cuatro comienzan a bromear sobre sus relaciones. Rhydock asegura que Violet y Seidan parecen como un matrimonio que llevan 50 años casados. Él les dice que siempre están discutiendo exactamente por las mismas cosas. Incluso empieza a imitarlos. «Confiaré en ti cuando dejes de tener secretos. Mi carácter reservado fue precisamente lo que te atrajo. ¿Y por qué no puedes estar 5 malditos minutos sin ponerte en peligro?» Ree comienza a reírse, mientras que Violet entrecierra los ojos y le advierte a Rhydock que si sigue hablando le clavará una daga en un sitio donde pondrá fin definitivamente a sus días de rana. Poco después llegan a los archivos. Allí los recibe un escriba que está haciendo guardia en la gran puerta circular. Ellos le piden que llame a la cadeta en Nelwar, y el escriba desaparece para avisarla. Mientras esperan, Rhydock acerca una silla a Sawyer para que pueda sentarse cómodamente, y luego se deja caer a su lado. Durante la espera, Rhydock les pregunta si Iridos será simplemente la abreviatura de iridiscente. Los tres le responden al mismo tiempo que sí. A lo lejos aparece Yesenia cargando varios volúmenes encuadernados en cuero. Mientras camina, un escriba de tercer año se cruza deliberadamente en su camino para obligarla a apartarse. Ella lo esquiva sin perder la calma. Apenas unos metros después ocurre exactamente lo mismo. Sawyer observa la escena y comenta que los escribas son incluso peores que los jinetes. Pero Yesenia mantiene la compostura en todo momento, y un escriba de tercer año se queda mirándola con desprecio desde la distancia. Violet se da cuenta, levanta la mirada y fija los ojos en él. El escriba sostiene la mirada apenas un segundo antes de apartarla. Violet le pregunta a Yesenia que cómo lleva toda esta situación. Yesenia le responde que está bien, que puede manejarlo. Pero Violet insiste y le dice que si necesita hacer desaparecer algún escriba, Andarna estará encantada de quemarlo. Andarna responde mentalmente con un «por supuesto». Pero antes de que la conversación vaya más,
Tern interviene con un contundente no, y tú tampoco le des ideas. Rhydok aprovecha que Yesenia está allí para preguntarle si puede enviarle un formulario a Grady. Quiere apuntarse al escuadrón de búsqueda. Yesenia le pregunta si Grady realmente va a necesitar a un manipulador de hielo para esta misión, y Rhydok responde que eso dependerá de lo que ella consiga encontrar en los archivos. Yesenia suspira y le dice que en ese caso, ninguna presión. Yesenia también le responde a Violet que no necesita ayuda para vengarse de ningún escriba, que el castigo que le han impuesto es algo que puede soportar perfectamente. Violet se sorprende al escuchar y le pregunta qué clase de castigo le han puesto. Sawyer intenta explicarlo utilizando lenguaje de signos, pero enseguida se da cuenta de que no puede hacerlo y le pide ayuda a Rhydok para traducir. Rhydok acepta encantado y le promete que traducirá exactamente lo que quiera sin hacer planes de algún tipo sexual para luego. Yesenia abre los ojos como platos. Finalmente, Sawyer termina explicándolo todo. Les cuenta que Marjan apartó deliberadamente a Yesenia del camino que la habría llevado a convertirse en una de las escribas más importantes del cuadrante. Como castigo por haber viajado a Reisha, le prepararon 3 exámenes que sabían perfectamente que iba a suspender para impedir que siguiera avanzando. Yesenia se gira inmediatamente hacia Sawyer y le recrimina que ese no era un secreto suyo para contar. Pero Sawyer le responde que ellos tenían derecho a saber lo que realmente estaba ocurriendo. Yesenia suspira y les explica que por ahora la han asignado a trabajar con Grady. Violet le pide disculpas por todo lo que ha ocurrido, pero Yesenia le responde que no tiene que sentirlo, no se arrepiente absolutamente de nada, y además le dice señalando los enormes volúmenes que lleva entre los brazos: mirar cuánto estoy sufriendo teniendo que investigar libros escritos hace más de 400 años. Tanto Violet como Yesenia terminan sonriendo. Rhydok le pregunta si ha podido encontrar algo acerca sobre los íridos, y Yesenia pone una expresión que Violet ya sabe perfectamente lo que significa, y con toda la seriedad del mundo le responde que sí, que lo encontró en el segundo volumen que lleva encima. Rhydok la mira ilusionado y utilizando lenguaje de signos le pregunta si habla en serio. Yesenia mantiene la compostura y le dice acerca de una profecía que encontró. Cuando la última írida rompa el cascarón y se vincule a una cadete nacida de jinete y escriba, dicha cadete será bendecida con 2 sellos. Rhydok se queda completamente boquiabierto y le responde: ¿En serio? ¡Hay una profecía! Se gira inmediatamente hacia Violet con los ojos abiertos de par en par diciéndole ¡Violet! Y Violet mueve la cabeza de un lado a otro sin podérselo creer qué tan fácil ha sido engañarle. Rhydok se queda unos segundos procesándolo todo antes de decirle a Yesenia: ya, estás de broma. Sawyer no tarda ni un segundo en decirle: pero mira que eres idiota. Y aquí me quiero detener un momento porque aunque toda la escena esté planteada como una broma, no estoy del todo convencido que Rebecca la haya escrito únicamente para hacernos reír. Fijaos en los elementos que aparecen en esta falsa profecía. La última írida que rompe el cascarón, una cadete hija de un jinete y de un escriba y 2 sellos. Todo eso, aunque es verdad, suena de verdad algo muy específico y extraño para no significar nada. Obviamente Yesenia se está inventando esa profecía. Esto está claro, pero creo que Rebecca está utilizando el humor para poner delante de nuestros ojos una idea que lleva mucho tiempo rondando la historia, que Violet podría tener 2 sellos de parte de Andarna. Yesenia mira a Rhydok enojada y le dice que por supuesto no existe ninguna profecía. Le dice que acaba de terminar de revisar el diario de Lyra y todavía tiene por delante más de 600 años de relatos personales que leer. Así que le pregunta si de verdad esperaba que encontraría toda la respuesta durante la primera semana. Rhydok reconoce que sí que tenía esa esperanza. Y de paso le dice que ella da un poco de miedo cuando se enfada. Yesenia le responde que ella no es ningún oráculo, es una escriba.
Su trabajo consiste en buscar información, contrastar documentos y encontrar respuestas, así que le pide que la respete y la trate como tal. Después, vuelve al tema que realmente importa. Le explica a Violet que ya ha reunido los 6 volúmenes relacionados con las islas de Deverelli. Como fue el último reino insular con el que Navarre mantuvo contacto, cree que es el mejor lugar para empezar la investigación. Sin embargo, también comenta algo bastante interesante. Grady ha solicitado documentos sobre la exploración del mar Emerald, mucho más al norte. Así que por lo visto, él está orientado a la búsqueda en una dirección completamente opuesta. Aún así, Yesenia reconoce que la investigación está siendo mucho más frustrante de lo que esperaba. El verdadero problema no es que no encuentre información, es que ni siquiera sabe qué información falta. Como por ejemplo, cuenta que el día anterior estuvo leyendo el diario del general Cadao y en un momento del diario menciona la posibilidad de que un reino insular hubiera respaldado la segunda revuelta crowlana, pero justo después de esa referencia aparecen varias páginas arrancadas del diario. Violet se queda sorprendida y le pregunta si eso significa que la segunda revuelta crowlana recibió ayuda de una isla. Yesenia responde que todo apunta a que sí. Lo realmente extraño es que un dato tan importante jamás haya aparecido en ninguno de los libros oficiales de los archivos. Yesenia levanta la vista y le dice a Violet que cree que solo hay un escriba capaz de responder todas esas preguntas. Mientras habla, arquea ligeramente una ceja, como si esperara que Violet entendiera inmediatamente a quién se refiere. Violet tarda un par de segundos en darse cuenta. Ree pregunta si se refiere a Violet o a Marhan, pero Violet niega con la cabeza. Yesenia está hablando del padre de Violet, pero Violet sabe que ahora el problema es acceder a todas las investigaciones y que va a ser algo casi imposible. Reddock pregunta si ese casi imposible significa que necesitan organizar otra misión clandestina con Arik en mitad de la noche, pero Violet niega con la cabeza y responde que no, que lo que realmente necesitarían sería que Dane traicionara a su padre para conseguir esos documentos. Y eso sí que parece algo imposible. Reddock no está tan convencido. Después de todo, el propio Dane desafió públicamente a su padre al abandonar Navarre. Pero Violet le recuerda que no es lo mismo abandonar Navarre que traicionar a su familia. Con la conversación terminada, Violet observa la pila de libros que Yesenia ha preparado para ellos. Le da las gracias y decide que la investigación empezará precisamente con ellos. 3 días después llegamos a la primera clase de informe de batalla. Mientras camina hacia el aula, Violet sigue dándole vueltas a un problema muy concreto: cómo convencer a Dane que le ayude a recuperar las investigaciones de su padre. Al entrar en el aula, lo primero que llama su atención es un enorme mapa del continente. Kat explica que lo han traído desde Arecia, y Ree no tarda en hacer un comentario bastante preocupante: hay mucho más color rojo del que le gustaría ver. Violet observa el mapa con detenimiento. Las marcas rojas avanzan desde el páramo hasta el río Rocagua y se extienden a lo largo de las protecciones, deteniéndose poco antes de Samara. Todo parece indicar que los Venen están presionando distintos puntos de la barrera, como si estuvieran intentando localizar una debilidad en las protecciones. La mayor concentración de ataques se encuentran sobre Braverick, cerca del río Dunes. Sin embargo, Zenisen lleva tiempo sin sufrir ofensivas importantes. Aún así, los cadetes que vienen de allí todavía no han sido desplegados, algo que también resulta bastante llamativo. En ese momento, De Vera toma la palabra. Les dice que, como todos pueden comprobar, la situación no pinta nada bien. Después explica que los ataques parecen formar una ofensiva perfectamente organizada, cuyo objetivo principal es el puesto avanzado de Samara. De Vera dice inmediatamente el porqué. Ella dice que es porque Samara es el camino más directo hacia los terrenos de cría de dragones. Violet se sorprende y dice que le parece extraño que De Vera diga la respuesta en vez de hacerles pensar
cuál es la respuesta. Y esto es algo que después de leer este libro 3 veces no sé cómo tomármelo, porque esa no suele ser la forma de enseñarte de Vera. Normalmente plantea preguntas y obliga a los cadetes a pensar la respuesta. Incluso Violet piensa que esto es extraño, que no es normal en de Vera. La explicación oficial podríamos decir que ahora están en guerra y de Vera no puede perder más tiempo y debe darles toda la información posible a los cadetes. Pero esto viniendo después de un capítulo en el que Jack dice que el gran salón podría estar lleno de Venom y nadie lo sabría, me parece por lo menos curioso. De Vera continúa explicando y les dice que durante todo este tiempo han estado preparando nuevo material para los cadetes. Les pide que miren debajo de sus asientos y todos encuentran un libro. Violet recoge el suyo y descubre que se trata de una guía para combatir a los Venom, escrita por la capitana Lyra Torrell. Además, también reciben un compendio con toda la información conocida sobre los Venom. Kat comenta que ese compendio lo escribió su primo Drake. Braddock no tarda en responder con una sonrisa y le dice: sí, Kat, ya lo hemos entendido, tú eres la mejor. De Vera continúa explicando todos los cambios que habrá a partir de ahora. Les dice que el objetivo es darle todas las herramientas posibles para sobrevivir a una guerra contra los Venom y por eso el plan de estudios va a ampliarse con 3 asignaturas nuevas. La primera será Historia, impartida por la profesora Kiandra. La segunda será una clase de runas. Sin embargo, aquí aparece un detalle bastante curioso. Trisa se ha negado a trasladarse a Navarre para impartir la asignatura, así que serán los propios cadetes que cada 2 semanas tendrán que volar hasta Reisha para recibir las clases. Y eso también me resulta un poco extraño. Sinceramente me parece mucho más sencillo que una sola profesora viaje periódicamente a Navarre que obligar a toda una clase de jinetes a cruzar las protecciones cada 2 semanas. Así que me da la sensación que Trisa tiene un motivo importante para no visitar Vizcaya. No quiero pensar que ella es una Venom o algo por el estilo, porque lo que pienso es que en algún momento lo que vamos a ver es que ella va a visitar la piedra protectora de Vizcaya, verá las runas y entonces veremos también parte de la verdad, lo que significan estas runas de verdad, porque al fin y al cabo ella es la experta en runas. Así que uno de los motivos de que ella no vaya es porque cuando lo haga cambiarán la historia. Después de eso, De Vera cambia completamente el tono de la clase. Les dice que ya han conseguido confirmar una información gracias a 3 fuentes independientes. Les dice que los sabios y también los Maven pueden desarrollar sellos. El aula queda completamente en silencio. De Vera les dice que entiende el impacto de la noticia y les concede unos segundos para asimilarla, algo que también llama la atención de Violet, porque normalmente De Vera no suele dar tiempo para procesar una mala noticia. Así que son 2 veces en este capítulo que Violet piensa que De Vera no está siendo sí misma. Y con esto no digo nada más. Después continúa explicando las consecuencias. Hasta ahora los Venom ya dominaban el combate aéreo gracias a sus guibernos, pero a partir de ahora también pueden igualar las fuerzas de los jinetes en tierra utilizando sus sellos. Esto cambia por completo las reglas de la guerra. Precisamente por ese motivo, Vizcaya va a incorporar una tercera asignatura completamente nueva. A partir de ahora, los cadetes entrenarán específicamente con otros sellos, aprenderán cómo combatir habilidades que nunca habían estudiado y cómo responder frente a distintos tipos de sellos. Violet levanta la vista hacia la puerta del aula y siente cómo el corazón se le acelera. Allí está Seidan. Cuando sus miradas se cruzan, él le dedica una pequeña sonrisa. De Vera lo presenta oficialmente como el nuevo profesor de combate con sellos. Violet no puede evitar sonreír. Comprende inmediatamente por qué ha aceptado ese puesto. Permanecer dentro de las protecciones significa mantenerse alejado de la tentación de volver a canalizar poder de la tierra. Pero esa alegría apenas dura unos segundos.
De repente, recuerda el artículo 8, sección 1 del reglamento disciplinario del Código de Guerra de Vizcaya, y el pánico la invade de golpe. Xaden lo nota inmediatamente y le pregunta qué es lo que ocurre. Violet solo puede responder con una frase: creo que nuestra relación acaba de terminar. Y este es el final del capítulo 13. Pasamos rápidamente al capítulo 14 y vamos con el epígrafe. Aunque los pilotos solo conjuran magia menor, mi dilatada experiencia con el ala norte me ha demostrado que son adversarios formidables, tanto en trucos mentales como en el cuerpo a cuerpo. Seguid mi consejo, jóvenes jinetes. No desmontéis para enfrentaros a ellos a menos que os veáis obligados a hacerlo. Tacticismo, segunda parte. Una autobiografía por el teniente Liron Panchek. Este es un epígrafe del cual no podemos sacar mucha información. No es relevante al capítulo o al capítulo anterior. Lo único interesante sería saber si Panchek fue el que quiso estar en el norte o si fue obligado a estar allí. Aunque eso ahora da igual porque al final del libro sabremos que él está con los Venen igualmente. Y comenzamos el último capítulo de esta sección exactamente donde terminó el anterior. En cuanto Violet piensa que su relación ha terminado, Xaden le responde mentalmente: de ninguna manera. Kaori se lleva a Xaden para terminar los preparativos de la nueva asignatura, mientras De Vera continúa explicando cómo funcionarán las clases. Cuando termina la clase y los cadetes empiezan a abandonar el aula, Ri se acerca a Violet y le resulta muy extraño verla con esa cara. Violet no quiere hablar del tema. En lugar de eso, le dice a Ri que necesita encontrar a Dane. La reacción de Ri es inmediata, incluso le pone una mano en la frente para comprobar si tiene fiebre. Después de pasar semanas sin ver a Xaden, lo primero que quiere hacer Violet es buscar a Dane. Violet le explica que necesita pedirle un favor muy importante, y antes de marcharse le deja una pista a Ri acerca de su cara y le recuerda el artículo 8, sección 1 del reglamento de conducta de Vizcaya. Violet encuentra a Dane cerca del despacho de Kaori, hablando con Body. En cuanto la ve acercarse, Dane nota que algo no va bien. Incluso Body percibe la tensión y pregunta si debería dejarlos solos, pero Violet le dice que no hace falta, que se puede quedar. Violet le explica a Dane que necesita pedirle un favor enorme. De hecho, le dice que entiende perfectamente si necesita unos días para pensárselo antes de responder. Dane, algo preocupado, le pregunta si se ha metido en algún problema. Violet le responde que no, lo único que necesita es recuperar algo que pertenecía a sus padres. Dane enseguida entiende por dónde van los tiros y le pregunta si se refiere a las investigaciones de su padre. Violet confirma y le dice que sí. Después le explica que todos esos documentos siguen guardados en las antiguas dependencias del comandante de Vizcaya, que ahora pertenecen al general Ethos. El problema es que estas estancias están protegidas por magia y solo permiten la entrada al propio general y a su familia, ya sea por sangre o matrimonio. Dane le dice que le pide permiso directamente a su padre, pero Violet niega con la cabeza. Le dice que el año anterior él ya mostró interés por esas investigaciones y teme que si sabe lo que contienen, terminen entregándoselas a Marjan y que toda esa información podría desaparecer. Dane la mira unos segundos hasta que comprende qué es lo que realmente le está pidiendo. No quiere que pida permiso. Quiere que los robe. Violet asiente. En ese momento aparecen Kaori y Xaden. En cuanto Xaden ve a Violet, deja claro que quiere hablar con ella, pero Violet intenta evitar la conversación y le dice que no es una buena idea. Xaden responde que ha tenido ideas mucho peores que esta. Violet, sin embargo, le recuerda que ahora él es un profesor y ella sigue siendo un cadete. A Xaden parece que eso le da igual, pero entonces es cuando Dane interviene y recuerda el famoso artículo 8, sección 1 del reglamento, que prohíbe de forma expresa cualquier relación sentimental entre un profesor y un cadete. Body les pregunta si han terminado.
Violet responde que sí. Exactamente al mismo tiempo, Xaden responde que no. Xaden fulmina a Buddy con la mirada, vuelve a mirar a Violet y le deja claro que la relación no ha terminado, pero Dane insiste en que les guste o no. Mientras Xaden siga siendo un profesor, el reglamento no está de su parte. Xaden responde que nadie le ha pedido su opinión, y Dane le dice que él no fue el que redactó ese reglamento y que tampoco fue él el que aceptó el puesto. Finalmente, Dane y Buddy se marchan, dejando a Violet y Xaden en el despacho de Kaori. Violet intenta cambiar de tema y le pregunta por qué Gary ya no está con él. Xaden le explica que después de lo ocurrido en Samara, quedó claro que tener a Garrick vigilándolo no servía de nada. Garrick estaba allí y aún así no pudo impedir que volviera a canalizar. Y esto aquí vuelve a llamarme la atención porque esta es la segunda vez que Garrick presencia cómo Xaden pierde el control, lo cual refuerza la teoría de todos aquellos que piensan que el hermano Venin al final de este libro es Garrick. Pero todos esos detalles los tendremos en cuenta una vez que lleguemos a esa parte. Xaden también le confiesa algo mucho más preocupante. Le dice que ni siquiera fue consciente de lo que estaba haciendo hasta que Zagel le gritó mentalmente. Él no se había dado cuenta que estaba canalizando directamente de la tierra. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Violet intenta tranquilizarlo, le dice que eso ya no volverá a pasar porque ahora permanecerá dentro de las protecciones, pero insiste en que precisamente por eso necesitan mantener las distancias mientras él sea profesor. Xaden se niega rotundamente, le dice que nunca ha vivido siguiendo reglamentos, pero aún así le va a solicitar una excepción especial a Panchek para que les permita mantener la relación, alegando de que ya existía antes de que él aceptara el cargo. Pero antes siquiera de que pueda hacerlo, las puertas vuelven a abrirse y el general Ethos entra en el despacho buscando a Xaden. El general Ethos le dice que le va a ahorrar el viaje hasta Panchek. Xaden le solicita igualmente la excepción de forma oficial, argumentando que ya tenía la relación con Violet desde antes y su puesto de profesor solo es temporal. La respuesta del general es inmediata, denegada. Ethos le dice que aceptó la petición de Melgrin para convertirlo en profesor, pero le deja muy claro que eso no significa que lo quiera dentro del colegio. No ha olvidado que fue Xaden quien mató al comandante Varish. Después remata con una frase que deja muy claro quién manda dentro de Basgayad. Puede que el ejército pertenezca a Melgrin, pero el colegio me pertenece a mí. Mira fijamente a Xaden y le pregunta si el mensaje le ha quedado lo bastante claro. Xaden ni siquiera se inmuta. Mira fijamente al general Ethos y le responde que el mensaje le ha quedado muy claro, que Ethos es un auténtico imbécil y le levanta el dedo corazón y con toda la tranquilidad del mundo le dice que ha comprobado el reglamento de conducta y que insultar al general no infringe ninguna de sus normas. Ethos se pone completamente rojo. Después mira a Violet y le ordena que la conversación ha terminado y que se marche inmediatamente a clase. Mientras Violet empieza a alejarse, Xaden vuelve a hablarle por el vínculo y le dice que aquello no cambia absolutamente nada. Simplemente tendrán que cambiar de estrategia, que de momento solamente tendrán que verse a escondidas. Violet acepta la idea, aunque solo sea por ahora. Pero Violet, antes de marcharse, se detiene al pasar junto al general Ethos y le deja una última frase. Solo para que sepa a quién tiene que odiar, no fue Xaden quien mató a Varish. Fui yo. El general se queda todavía más tenso que antes. En ese momento aparece Dane y le dice a Violet que la acompañará hasta la siguiente clase. Ya lejos del despacho, Dane vuelve sobre el comentario de Violet y le dice que la muerte de Varish no fue culpa suya. Le dice que es verdad que Violet le dio el golpe final, pero que él fue quien mató a Varish. Dane no entiende por qué nunca se lo contó a su padre, que quizás si lo hubiera hecho las cosas serían diferentes para Violet, pero ella lo niega y le dice que eso no cambiaría nada,
que lo único que hubiese conseguido es que la relación entre Dane y su padre sea peor. Dane le da una sonrisa triste y reconoce que ya no cree que exista ninguna forma de arreglar esa relación. Después de unos segundos de silencio, Dane cambia completamente de tema. Le dice que el próximo fin de semana su padre estará de viaje en Caldir, y Violet en ese mismo instante comprende que Dane acaba de tomar una decisión. Él la mira y le dice: aprovecharemos este fin de semana para recuperar las investigaciones de tu padre. Llega el lunes y Violet está completamente frustrada. Se encuentra en una sala que su madre solía llamar la sala de planificación, donde por fin se reúne con el grupo especial encargado de encontrar a los dragones de la séptima estirpe, pero apenas necesita 3 minutos para que Violet llegue a una conclusión bastante preocupante. Nadie parece tener un plan claro. Todos discuten, todos tienen opiniones, pero nadie sabe en verdad por dónde empezar la búsqueda. Mientras escucha la discusión, Violet le pregunta mentalmente a Xaden dónde está. Él le responde que acaba de entrar al edificio y que ya está subiendo las escaleras. Unos minutos más tarde, la puerta se abre. Xaden entra en la sala y ocupa un asiento como si hubiera sido invitado desde el principio. Uno de los oficiales le recuerda inmediatamente que se trata de una reunión privada, pero Xaden, sin perder la calma, le dice que le disculpa por no haberle invitado. Violet no puede evitar sonreír al saber que ese tipo de respuestas son 100% Xaden. El oficial insiste, dice que no piensa aceptar un separatista dentro de la reunión. Xaden le responde que ya lo ha hecho y añade que pueden perder el tiempo discutiendo sobre ello o aceptar la realidad, porque Ter no irá a ninguna parte sin Sagael. Grady interviene antes de que la discusión vaya a más, y se nota que tampoco le hace ninguna gracia, pero aprieta la mandíbula y decide seguir adelante. Le pide a la cadete Nelwar que añada oficialmente el nombre de Xaden a la lista de participantes. A continuación, Grady explica que todos los presentes han sido elegidos porque confía en ellos y les pide a cada uno que se presente al grupo. En este pelotón tenemos a la capitana Hemson, que manipula el aire, el teniente Butch, que posee visión a larga distancia, el teniente Folek, que puede controlar plantas, la cadete Vinehaven, que es manipuladora de fuego, y la capitana Winshare, representante del cuerpo de infantería. Y finalmente se presenta el teniente Ryerson. Mientras Xaden escucha las presentaciones, él le comenta mentalmente a Violet que parece como si hubieran escogido los sellos más comunes de todo Basgaiad y que tampoco hay ningún piloto. Nadie que representa realmente todo el espíritu de esta alianza. Xaden pregunta por qué no hay ningún manipulador de escudos. Grady responde que simplemente no han encontrado a ninguno disponible, pero Xaden le dice que Mira Sorrangel está destinada en Arecia y además ha demostrado ser una de las jinetes más eficaces luchando fuera de las protecciones. Grady intenta justificarse diciendo que esa decisión depende de Ulises y Klein. Xaden le recuerda que él es el quien le da las órdenes a ambos. Violet reconoce para sí misma que esa seguridad con la que Xaden toma el control le resulta peligrosamente atractiva. Xaden capta inmediatamente ese pensamiento y le responde mentalmente que no siga por ese camino, porque bastante difícil se le está haciendo mantenerse alejado de ella cuando están siendo vigilados las 24 horas del día. La conversación vuelve a tensarse. Grady acusa a Xaden de utilizar constantemente su título de duque para imponer su criterio. Incluso llega a decir que por eso los aristócratas nunca deberían vestir de negro. Y aquí Violet hace una observación muy curiosa y dice que esto ocurre mucho más a menudo de lo que Grady cree. Grady termina reconociendo que él y Xaden probablemente van a chocar constantemente durante esta misión. Xaden simplemente responde que seguramente
tiene razón. Después Grady entra por fin en el tema principal. Les recuerda que solo disponen de 6 meses para encontrar a la séptima estirpe y que el consejo ha ordenado que regresen a informar después de cada expedición. Xadan le comenta mentalmente a Violet que informar al consejo después de cada expedición es una pérdida de tiempo. Violet le responde que tenga un poco de paciencia, porque lo mejor está a punto de llegar. Violet también le confiesa que echa de menos sus manos, y Xadan responde que él echa de menos las de ella, y también su boca. Finalmente, Grady anuncia su decisión. La expedición comenzará explorando el litoral septentrional y el mar Emerald. Xadan levanta las cejas y Violet no puede evitar sonreír porque ya sabía que esa respuesta no le iba a gustar. Grady explica su razonamiento. El norte sigue siendo una región prácticamente inexplorada y numerosos barcos desaparecen allí sin dejar rastro. Y aquí sí me surge una teoría bastante interesante. Si Rebecca está llamando tanto la atención sobre un océano inexplorado donde desaparecen embarcaciones, tal vez es porque esté preparando la introducción de nuevas criaturas mágicas. Ya conocemos a los dragones dominando el cielo. También conocemos a los grifos, que son los más rápidos en tierra. Así que no me sorprendería que existieran criaturas ligadas al océano. Y quién sabe, incluso algún tipo de magia relacionada con el agua. De momento solo es una teoría, pero creo que Rebecca está sembrando el terreno para ampliar mucho más su mundo. Henson le pregunta directamente a Violet dónde empezaría ella la búsqueda. Ahora intenta intervenir inmediatamente, recordando que Violet no está al mando de la expedición. Pero Violet responde igualmente. Explica que todas las referencias históricas sobre contactos con los reinos insulares apuntan hacia De Berelli. Por eso, si dependiera de ella, comenzaría buscando en el sur, no en el norte. Su propuesta provoca una discusión inmediata. Algunos aseguran que los reinos insulares jamás permitirían una expedición así. Otros argumentan que si los dragones estuvieran allí, las islas ya habrían hablado de ellos hace siglos. Violet incluso le comenta mentalmente a Xadan que si realmente los tuvieran, probablemente ya los habrían utilizado en una guerra. Xadan le pregunta de dónde ha sacado esa idea, y Violet le explica todo lo que Yesenia descubrió en los diarios del general Cadao, las páginas arrancadas sobre la segunda revuelta croblana, la posible implicación de un reino insular y el extraño interés que el general Ethos mostró el año anterior por las investigaciones de su padre. Xadan recuerda inmediatamente que esos estudios estaban relacionados con los dragones colas de pluma. Violet lo confirma y precisamente por eso cree que las respuestas estarán en las islas. También le dice que no se preocupe porque Dane ha aceptado ayudarla a recuperar la investigación de su padre. Xadan tarda menos de un segundo en responder. No te preocupes, y Dane Ethos no pertenecen en la misma frase. Grady pone fin a la discusión de golpe, les ordena guardar silencio y deja claro que la decisión ya está tomada. Irán al norte y no piensa debatirlo más. La reunión termina oficialmente y Xadan le pide mentalmente a Violet que espere unos segundos antes de marcharse. Violet acepta encantada, aunque solo pudiera darse un abrazo de 30 segundos. Eso le parece más que suficiente. Pero una vez cuando todos abandonan la sala, ahora Van Haven permanece allí de pie esperando por Violet. Violet le pregunta si necesita algo y ahora le responde que sí, que la va a acompañar hasta la siguiente clase. No quiere que Violet incumpla el reglamento y verse obligada a informarle al general Ethos. El mensaje queda claro. No está allí para acompañarla, está allí para vigilarlos. Todos forman parte del mismo plan. Conseguir un testigo que sorprenda a Violet y Xadan rompiendo las normas para tener un motivo con el que expulsarlo de Vazgaya. Violet decide marcharse sin mirar siquiera a Xadan.
no piensa darle a Aura ni la más mínima prueba. Antes de separarse, Satan le promete mentalmente que encontrarán otro momento para estar juntos. Violet le responde que mientras él permanezca dentro de las protecciones, eso es lo que realmente importa, al menos hasta que la expedición parta hacia el norte. Y este es el final de este capítulo. Pasamos a la encuesta de los escribas y la semana pasada preguntamos: Theophany ha puesto mucho interés en saber cuál es el primer dragón que se vinculó con Violet. ¿Quién crees que fue primero? ¿Tern o Andarna? Y yo estoy más que seguro que es Andarna. Andarna es esa vocecita que animaba a Violet en el capítulo 10 de Alas de Sangre, de que no se rindiera y que siguiera para pasar el guantelete. Pero Violet no podía reconocer esa voz, pensaba que era ella misma porque nunca ha estado vinculado con un dragón, así que no sabía. Pero para mí ese es el momento que prueba que Andarna ya estaba vinculada con Violet. Además, cuando Leotan, el hírido que vamos a conocer luego, cuando le hace la misma pregunta a Violet, ¿quién fue primero, Tern o Andarna? Violet dice fue Tern cuando me dijo apártate, plateada. Y le dice Andarna que ella no le habló hasta que estaba en el campo de vuelo. Andarna guarda silencio. Y esa frase ahí es bastante sospechosa, porque si no, ella hubiese dicho sí, es verdad, o hubiese sentido, pero calla. Es como si no quisiese decir algo, lo que está soportando esa idea de que esa no es la verdad. Y también creo que la razón por la cual Leotan está preguntando quién fue el primero es porque si Andarna fue la primera, esa conexión entre el hírido y el jinete cuando no hay nadie más es irrompible. Y precisamente por eso es que Andarna vuelve al final de este libro. Aunque parecía de que ese vínculo se había cortado, Andarna vuelve porque ese vínculo es permanente. Esta semana la pregunta es: ¿qué crees que está pasando en el mar Emerald? ¿Veremos piratas, monstruos o algún otro tipo de criatura mágica? Dime lo que piensas en los comentarios y yo te diré lo que pienso la semana que viene. Antes de irte, si te has quedado con ganas de más teorías, más análisis y más conversaciones sobre el universo Imperio, te invito a unirte a la Orden de los Fieles. Allí encontrarás una biblioteca creciente de episodios exclusivos donde profundizamos en teorías, personajes y temas que no podemos cubrir en los episodios habituales. Además, tendrás acceso anticipado a todos los capítulos nuevos y podrás escucharlos todos sin publicidad. Y si quieres seguir hablando de dragones, jinetes y otros libros de fantasía entre episodios, también te invito a nuestro grupo de Discord. Allí encontrarás una comunidad de lectores donde puedas debatir tus teorías, compartir tus reacciones y conectar con otros fans de la fantasía. Encontrarás ambos enlaces en nuestro perfil de Instagram y TikTok en Fantasía Fiel Pod. Si este episodio te ha gustado, déjanos un me gusta o una reseña en la plataforma donde nos estés escuchando. Esto ayuda a que más gente nos encuentre y que el programa siga creciendo. Y con esto solo nos queda una cosa más por decir. Gracias por escuchar Fantasía Fiel, el podcast donde hablamos de todas las cosas de Alas de Onyx. Nos vemos la semana que viene con más teorías, más análisis y por supuesto con más Fantasía Fiel. Bye.